protestantedigital.com. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Protestante Digital. Les habla Esperanza Suárez. El próximo 21 de marzo en Estados Unidos y el 1 de abril en España se pone a la venta la última novela de Mario Escobar, con el título Matar a Lutero. De este asunto vamos a hablar, le tenemos ya a Mario al otro lado del teléfono. Bienvenido Mario, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en medio de una convención, pero muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por haber hecho un huequito y atender nuestra llamada. Mario, Matar a Lutero, ¿por qué y cómo surge esta novela? Cuéntanos. Pues yo siempre me ha fascinado siempre el personaje de Martín Lutero, pero sobre todo esa primera parte de su vida en la que pues sufre tantos riesgos, ¿no?, por haber hablado de la necesidad de acabar con ciertas injusticias que había en su época y de usar la Biblia como regla de fe y de conducta en el mundo en el que vivía, y sobre todo de lo que pasó en el año posterior a la Dieta de Worms, cuando él intenta llegar a un acuerdo con el emperador y que no se divida la Iglesia. Entonces durante un año tiene que estar refugiado, escondido en un castillo, y me parecía apasionante pues hacer una novela sobre qué pasó durante ese año tan misterioso y al mismo tiempo tan productivo de la vida de Lutero. Bueno, todos sabemos que Lutero es un personaje muy conocido y muy estudiado. Yo no sé, quizá nos imaginamos que como buen novelista, que tú eres experto, no sé si le habrás dado algún giro o alguna perspectiva al personaje de Lutero en esta obra. En cuanto a ese tiempo que tú hablas, ¿cómo lo has enfocado, Mario? Pues lo que he intentado es ser muy veraz en los datos, pero claro, no sabemos cuál era el día a día de la vida de Lutero en ese refugio, en ese escondite en el que tuvo que estar casi un año. Entonces hay partes que nos daba para novelar, ¿no?, para inventar, para pensar, porque inventar y novelar no es otra cosa que imaginar qué pasó, ¿no? Intentando ser veraz con los hechos y cómo vivió él ese año, que fue un año difícil para él, un año de angustia, un año de dudas, un año de trabajo también, pero un año en el que, además de impotencia, ¿no?, porque no podía volver a Wittenberg y la reforma seguía en Wittenberg y no hacia el lado que él quería, ¿no? Entonces era una manera de, aunque he usado pues documentos históricos y he buscado la historia, pero era un momento muy bueno en el que hay un hueco para poder novelar e imaginar cuál era la situación de Lutero, ¿no?, y de las personas que le rodeaban, porque la novela no habla solo de Lutero, sino de las personas que durante ese año estuvieron cerca de él. O sea que entonces, según lo que estás diciendo, podemos pensar que se trata de una novela histórica, pero también de novela con cambios o con añadidos a los hechos históricos que ocurrieron. Los datos son históricos y los hechos. Lo que pasa es que hay algún personaje ficticio que me ayuda a mí pues un poco a conocer desde un punto de vista exterior al propio Lutero, ¿no?, porque no es una novela en primera persona, es con un narrador omnisciente. Entonces Lutero se manifiesta en la novela más a través de sus diálogos, que claro, son imaginados porque no estamos allí para escucharlos, con los protagonistas, con Juan Márquez, que es sobre todo uno de los protagonistas, y Elizabeth, que con sus reflexiones, ¿no?, he usado textos, he usado lo que él cuenta sobre ese año, porque él habla de lo que sucedió aquel año, pero claro, hay muchas lagunas. Entonces he intentado, con todo lo que él nos ha narrado, nos ha dejado de su vida, de sus sentimientos, plasmarlo en diálogos que mantiene con estos personajes que son ficticios, pero que podrían haber existido, porque uno de ellos, Juan Márquez, es ni más ni menos que un mercenario, que de los mercenarios que le protegían, que protegían su vida, y Elizabeth es una jovencita alemana que es una de las personas que le cuidaba, ¿no?, que hacía su cama, que limpiaba la torre donde él estaba. Entonces, un poco, son personajes ficticios, pero que debía haber personajes reales que hicieron ese papel a lo largo de ese año tan difícil para Lutero.
Ujú. Sí, bueno, te has adelantado a mi pregunta porque precisamente te iba a hacer la cuestión de que si este Juan Márquez era un personaje real o un personaje imaginario, pero ya me lo has contestado Sí, sin pero la preguntarte. verdad es que he usado rasgos de personajes reales, porque Ajá. Juan Márquez representa en cierto sentido a muchos españoles de ese siglo XVI que se hicieron protestantes, se hicieron algunos luteranos, otros calvinistas, como Francisco de Encinas o Ujú. como Antonio del Corro, y tiene rasgos de ellos, ¿no? De cómo los españoles entendían en aquella época lo que Lutero y otros querían hacer, ¿no? Ujú. Y cuál era su primera reacción y cómo poco a poco iba transformándose hasta a veces de la antipatía absoluta a una simpatía o un acercamiento hacia las ideas reformadas, ¿no? Y Juan Márquez es un personaje, pero también es un modelo de ese tipo de español. Ujú. Oye, Mario, ¿qué aporta esta novela a la comprensión de la Reforma y a la persona de Lutero? Yo creo que lo que aporta es, primero, que humaniza mucho al personaje, lo pone, yo creo, pues en las dudas o los problemas, en las luchas que él tuvo durante ese año, y eso nos acerca mucho a la persona, ¿no? Quita el velo que el personaje, el héroe, ¿no? A veces, o el villano, según quien lo mire, pues ha plasmado y nos representa pues a un hombre con sus miedos, sus dificultades. Entonces lo humaniza mucho al personaje y al mismo tiempo otro de los énfasis o focos que quería poner en la novela era la importancia de los personajes secundarios de la historia, ¿no? Este Juan Márquez o esta Elizabeth, que no existieron pero pudieron existir perfectamente, pero que hubo muchos como ellos que también pudieron a veces incluso pues sacrificarse hasta lo máximo por esta reforma o por la libertad en general y no han pasado en los libros de historia, ¿no? Y quería poner el foco en esas personas secundarias que sin ellas no cambiarían las cosas tampoco, pero que muchas veces viven en el anonimato y mueren también en el anonimato. Ujú. Al escribir la novela, ¿has tenido en mente algún otro mensaje o algún otro valor que hayas querido transmitir a tus lectores, aparte de lo que tú ya me estás comentando? Sobre todo me gusta cuando escribo que los personajes sean los que ellos mismos transmitan sus valores, sus ideas, para intentar no usarlos simplemente como marionetas para poner mis ideas o mi forma de ver. Entonces, para lo bueno y para lo malo es siempre así. Ha habido personajes, que no es este el caso, que, aunque en la propia novela hay personajes así, ¿no? Que yo no comparto nada con ellos. Uh-huh. Personajes, pues, que son intolerantes, que son crueles, y luego hay otros personajes que sí comparto más con ellos, que son pues más abiertos, que tienen una serie de valores que yo... Pero lo que intento normalmente es que sea el personaje el que muestre sus valores, porque yo creo que para el lector es mucho mejor, ¿no? Y mucho más honrado, ¿no? Que no sea el escritor jugando un poco, entre comillas, a ser Dios, ¿no? Manejando a las personas o a los personajes en este caso, sino que cada uno manifieste lo que tiene dentro, ¿no? Y lo bueno de esta novela es que hay varios personajes que tienen mucho bueno dentro, ¿no? Como Juan Márquez, como Elizabeth, como el propio Lutero, y otros más, ¿no? Porque todos los escenarios no se desarrollan en este castillo, sino también lo que está pasando al mismo tiempo en Worms, como Federico de Sajonia está intentando llegar a un acuerdo, que no haya pues una división en Alemania, que no haya una división en la Iglesia, y lo que está pasando en Wittenberg, ¿no? Que al faltar Lutero, pues está viendo una serie también de conflictos que a él le preocupan también, ¿no? Y él siente la angustia de no poder ir y llegar a una solución. Entonces, todos estos personajes, cada uno actúa pues según su conciencia, ¿no? Y yo intento que sean ellos mismos los que hablen al lector. Al margen de los grandes principios de la Reforma, sola fe, sola gracia, sola escritura, ¿qué crees que hay de actual en la persona y en la vida de Lutero para la sociedad y para la Iglesia de nuestro tiempo actual? Hombre, yo creo que el mensaje principal que quisieron transmitirnos esas personas, ¿no? En el siglo XVI fue que, primero, que el mundo puede cambiar, ¿no? En un mundo tan cerrado como el mundo medieval, ¿Sí? Y que parecía que aquello era inamovible, muchos privilegios para señores, un pueblo campesino totalmente oprimido por el poder, una iglesia pues bastante también en aquella época muy injusta, muy desigual. Pues unos hombres que no tenían poder ni tenían mucha fuerza, pues lograron cambiar cosas.
Y yo creo que el segundo mensaje que nos transmite esa generación es el deseo de libertad, ¿no? Yo creo que es un deseo lícito que hay en todo hombre, y aún en esta época vemos en muchos pueblos que se liberan o se quitan las cadenas de opresión, ¿no? de dictadores, de personas que se han aprovechado de ellos. Y yo creo que los reformadores, sobre todo al principio y prácticamente todos, querían libertad. Libertad para expresar sus ideas, libertad para interpretar la Biblia, libertad para reunirse, libertad en todos los sentidos, ¿no? Y tolerancia. Y fueron dos cosas que costó mucho, pero ya a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, en la mayor parte de Europa se consiguió, ¿no? Y se consiguió pues con mucho sufrimiento y mucho sudor y sangre también, ¿no? Pero al final se consiguió que la libertad pues resonara en toda Europa, aunque algún país quedó excluida, sobre todo los mediterráneos, pero eso permitió un avance y un progreso para Europa que ha seguido hasta ahora, ¿no? En ese respeto hacia los demás y en esa tolerancia. Bueno, sabemos que los derechos de varias de tus novelas se han vendido para una próxima adaptación al cine. ¿Está ese momento cercano, Mario? Pues menos cerca de lo que me gustaría, porque el mundo del cine es muy, muy, muy lento, sí. Y encima con toda la crisis pues va aún más lento. Entonces, yo espero que en cuanto repunte un poco la economía, pues adelante, ¿no? La producción, la preproducción y veamos pronto. Yo tengo muchas ganas de ver a estos personajes en el cine. Pues será desde luego un momento que todos lo estaremos deseando y estamos, estate por completo seguro que en el momento de que salgan tus novelas, tus escritos al cine, allí estaremos para verlas. Mario, como estás en una conferencia no queremos estirar demasiado el tiempo y vamos a terminar aquí, pero antes de finalizar, antes de despedirte, quizá quieres comentar algo, añadir alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero. Tómate unos segundos. Pues animar a los lectores, a las personas que nos están escuchando, que compren el libro, que lo regalen, porque es un buen libro también para regalar, para gente que no conoce esa época de la historia, ni por qué se produjo toda aquella revolución social y espiritual, y es un buen regalo, ¿no? Un buen regalo para la gente, y además es un buen libro para leer y entretenerse, porque tiene muchas lecturas, ¿no? Desde la lectura más sencilla, que es simplemente pues una lectura como una novela de aventuras, que lo es, hasta una lectura pues más profunda, ¿no? De mensajes y de valores y de la lucha por la libertad, que es el mensaje principal de la novela, ¿no? La lucha por la libertad en todos los sentidos. Oye, Mario, ¿y dónde podemos comprarlo? Pues a partir del 1 de abril, veis, la gente puede comprarlo en cualquier librería. Va a estar desde Corte Inglés, La ERNA, Casa del Libro, esperamos que también los centros comerciales estilo Carrefour, Alcampo, librerías más especializadas o en la librería creemos que por la difusión que va a tener tanto aquí como en Estados Unidos, va a haber una edición grande y va a haber libros prácticamente en todos sitios. Vamos a hacer a partir de abril y mayo una campaña de promoción bastante fuerte y vamos a estar visitando, ya lo iremos anunciando, pero vamos, Bilbao, La Coruña, Santiago, Oviedo, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Madrid, estaremos el día de San Jordi, estaremos en la Feria del Libro y también iremos seguramente fuera, ¿no? A Estados Unidos a promocionar a Los Ángeles, en la Feria del Libro de Los Ángeles y también en Spolit en mayo en Miami, o sea que vamos a estar moviéndonos por todos sitios y los lectores pues de una manera u otra puedan conseguir los libros también por internet, naturalmente, en Amazon, en diferentes medios, la propia página web de Grupo Nelson, que es la editorial, y de muchísimas maneras se puede conseguir. O sea que no hay excusa para comprarlo, sí. Por lo menos en cuanto a establecimiento se refiere. Sí, no, y si la gente está interesada en saber un poco más de qué va la novela, leer el primer capítulo, saber más sobre el personaje, pues hay una web que es mataralutero todoseguido.com y ahí puede ver el book trailer, ver un poco de qué va la novela, bajarse las primeras 25 páginas y un poco ya introducirse en ese mundo que vivió Lutero en aquel año misterioso y al mismo tiempo complicado que pasó en ese castillo traduciendo la Biblia. Pues Mario, muchísimas gracias por atendernos en medio de tus quehaceres diarios, en medio de esa conferencia, haber hecho una parada para tomar el teléfono y charlar con nosotros. Te deseamos lo mejor, que el libro sea un verdadero éxito y nada, pues que sigas escribiendo, que me imagino que lo estás haciendo. Sí, pues muchas gracias a vosotros por dedicar este tiempo y espero que si leéis el libro os encante
y disfrutes mucho con él. Gracias, Mario. Hasta siempre. Que te vaya muy bien. Amigos, ya lo han oído. Matar a Lutero, una nueva publicación del escritor, historiador Mario Escobar. Si quieren saber de qué va, simplemente tienen que entrar en www.mataralutero.com. Y desde aquí, desde Protestante Digital, les damos las gracias por haber venido en este día a esta página. Les habló Esperanza Suárez. protestantedigital.com. Y sobre todo de lo que pasó en el año posterior a la Dieta de Worms, cuando él intenta llegar a un acuerdo con el emperador y que no se divida la Iglesia. Entonces, durante un año tiene que estar refugiado, escondido en un castillo, y me parecía apasionante pues hacer una novela sobre qué pasó durante ese año tan misterioso y al mismo tiempo tan... Cuéntanos. Pues yo siempre me ha fascinado siempre el personaje de Martín Lutero, pero sobre todo esa primera parte de su vida en la que pues sufre tantos riesgos, ¿no?, por haber hablado de la necesidad de acabar con ciertas injusticias que había en su época y de usar la Biblia como regla de fe y de conducta en el mundo en el que vivía. protestantedigital.com. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Protestante Digital. Les habla Esperanza Suárez. El próximo 21 de marzo en Estados Unidos y el 1 de abril en España se pone a la venta la última novela de Mario Escobar, con el título Matar a Lutero. De este asunto vamos a hablar, le tenemos ya a Mario al otro lado del teléfono. Bienvenido, Mario, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en medio de una convención, pero muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por haber hecho un huequito y atender nuestra llamada. Mario, Matar a Lutero, ¿por qué y cómo surge esta novela? Productivo de la vida de Lutero. Bueno, todos sabemos que Lutero es un personaje muy conocido y muy estudiado. Yo no sé, quizá nos imaginamos que como buen novelista, que tú eres experto, no sé si le habrás dado algún giro o alguna perspectiva al personaje de Lutero en esta obra. En cuanto a ese tiempo que tú